Vamos con ustedes en Estudios Centrales. Gracias, Yuli. Comenzando con nuestras conversaciones de esta mañana, me encuentro ya con Iris Jave. Ella es coordinadora de Relaciones Institucionales y Proyectos del IDEPUC, el Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Iris, gracias por estar con nosotros esta mañana. El próximo 3 de marzo, ¿verdad?, se realiza un evento bastante interesante donde 5 candidatos darán o expondrán en detalle sus planes sobre derechos humanos. Ahora, esto viene de un proceso previo. Cuéntanos rápidamente cómo hemos llegado a este punto. Bueno, desde el Instituto de Democracia y Derechos Humanos, y ante todo gracias por la invitación, elaboramos una agenda electoral en materia de derechos humanos. Son temas que trabajamos desde hace varios años, lo dividimos en 3 ejes. El primero, que tiene que ver con temas de justicia transicional, referido a reparaciones y a la problemática de desaparición forzada. El segundo tema tiene que ver con el uso de la fuerza y el tercer eje tiene que ver con las poblaciones vulnerables, es decir, mujeres, población LGTBI, trata de personas, pueblos indígenas y personas con discapacidad. Son temas que el Instituto ya viene trabajando desde formación e investigación, y el año pasado elaboramos una propuesta de esta agenda que partía con un formato muy básico, un diagnóstico rápido, una evaluación del marco normativo en esos temas y finalmente unas recomendaciones para propuestas de política pública. Es lo que debería ser una agenda, digamos, estandarizada o mínima. Una agenda mínima. En realidad priorizamos, porque la agenda de sentido común sobre, claro, cada grupo puede tener sus intereses particulares, pero aquí estamos hablando pues de una agenda de derecho y de derechos civiles, pues, ¿no? O sea, de lo que se debería avanzar. Pero hay temas bastante, digamos, que tienen que ver mucho incluso con coyuntura, como el uso de la fuerza, el papel de la policía. ¿Cuál debería ser el papel de las Fuerzas Armadas, ya que estamos hablando, ¿no?, o varios candidatos tienen propuestas diferentes en ese sentido? Entonces, es una agenda más o menos integral, pero acotada al mismo tiempo. Exactamente, enfocada en algunos temas y además tratando de facilitarle a los candidatos. Lo hicimos en noviembre, cuando se estaban elaborando los planes de gobierno. Entonces, con la finalidad de facilitar el trabajo de los técnicos que estaban elaborando los planes de gobierno y precisar exactamente en cada rubro qué aspectos podrían levantar o modificar o formular cuando lleguen a ser gobierno, que no sea tan complicado y que les permita a los gestores públicos avanzar rápidamente en una agenda de derechos humanos. Yo tengo la idea, les comento a los televidentes, de que en los próximos días, en las próximas semanas, podamos ir viendo en detalle algunos de los temas más importantes que se están desarrollando con, digamos, distintos especialistas que han trabajado aquí. Pero lo que yo quería preguntarte, Iris, ya puntualmente es, ustedes invitan a todos los candidatos, a todos los equipos técnicos. ¿Qué respuesta recibieron? Exactamente. El año pasado hicimos una convocatoria para reunirnos individualmente con cada equipo técnico y recibimos a 3 organizaciones políticas, que fueron las que accedieron a nuestra convocatoria. ¿Solamente 3? 3. Alianza por el Progreso, Todos por el Perú, de Julio Guzmán, y Peruanos por el Cambio, de Pedro Pablo Kuczynski. Las 2 últimas agrupaciones, Peruanos por el Cambio y Todos por el Perú, son las que han incorporado nuestras recomendaciones y propuestas de política pública en sus planes de gobierno. Transparencia lo ha verificado y está colgado en su portal web, ¿no? Incluso Peruanos por el Cambio y Todos por el Perú citan el documento que hemos elaborado desde el Instituto. ¿No fue el caso de APP? No. Ya. ¿Y entonces nos escucharon, pero no incluyeron la propuesta. Y de ahí, ¿cómo entonces llegamos a este punto donde ya no son 2 o 3, sino 5? ¿Cómo se incorporan? ¿Quién más se incorporó en el camino? Muy bien. Luego, en enero de este año, enviamos el mismo documento ya elaborado a todas las organizaciones políticas que están participando en la contienda electoral. También con la idea de que conozcan el documento y de que si quieren incorporarlo o nutrir su propuesta electoral, lo puedan hacer en ese momento. Revisamos los planes de gobierno de las agrupaciones políticas y determinamos que estas 5, que somos las que estamos invitando para el martes 1 de marzo, tenían propuestas de planes de gobierno. Estas son, otra vez, Peruanos por el Cambio, de Pedro Pablo Kuczynski, Todos por el Perú, de Julio Guzmán, el Frente Amplio, Verónica Mendoza, Acción Popular, con el candidato Alfredo Barnechea,
y el Partido Humanista con Yehude Simón. Todos incorporan propuestas que tienen que ver con derechos humanos, no necesariamente las propuestas que salieron del IDEPUC, así es. pero propuestas que ustedes consideran, digamos, claro, por lo atendibles. menos hay una atención o hay una preocupación expresada en su documento acerca de la problemática de derechos humanos, ¿no? El Partido Humanista, por ejemplo, habla de reparaciones. Estos 5 son los que van a exponer, digamos, ese por libro. eso los hemos invitado, porque son los que han elaborado una propuesta de derechos humanos, un poco desarrollada, tampoco es que sea tan extensa, pero por lo menos han desarrollado esos temas, y los hemos invitado para un diálogo el día martes 1 de marzo, con el instituto, con 3 profesoras, colegas, que vamos a ser parte del panel, en el Hotel Meliá de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Una curiosidad, Iris, ¿qué pasó con el fujimorismo? El fujimorismo no solamente está en primer lugar de las encuestas, sino que la propia candidata ha hecho un esfuerzo mediático y en algunos casos en la conformación de las listas de alguna manera deslindar con un pasado evidentemente que colisiona con los derechos humanos, ¿no? Ella ha hecho ese ejercicio. Pero entonces, por un lado, ni respondió a la invitación de ustedes, ni ha incluido en su plan de gobierno aspectos sobre derechos humanos que consideren en el IDEPUC relevantes. Efectivamente, nosotros, como dije, como universidad hemos invitado a todos los candidatos y hemos transmitido nuestra propuesta a todos los candidatos. Y no hemos visto que efectivamente en el desarrollo de su plan aborde con profundidad la problemática de derechos humanos, ¿no? Hay alguna referencia en sus declaraciones, digamos, públicas, ha hablado del tema de la Comisión de la Verdad, pero en el documento, en la propuesta del plan de gobierno, no existe esta referencia. Muy bien. Bueno, esto, digamos, como les comentaba, mi idea es seguir discutiendo en detalle lo que sería esta agenda de derechos humanos. He podido escucharla ayer, considero que es muy amarrada al sentido común, ¿no? No podría pues afirmarse que hay o componentes ideológicos o cortapisas que pudiera pues hacer difícil una implementación. Estamos hablando, como decíamos, desde un principio de consecución de derechos civiles y de reglas básicas, por ejemplo, de lo que es participación de la policía con el uso de la fuerza, que ya hay avances, ¿no? Pero cómo hacemos con lo de las Fuerzas Armadas, cómo hacemos con el tema de género, cómo hacemos para aterrizar pues un montón de buenas intenciones, por supuesto todo el rubro de reparaciones que también es importante. Así que el elector debe analizar todas estas circunstancias, un elector consciente, antes de emitir su voto. Entonces es un excelente ejercicio el que vamos a tener de aquí al 3 de marzo y de ahí poder, pues por supuesto, enterarnos del interés verdadero que ponen los candidatos en los derechos humanos. Muchas veces nos llenamos la boca, ¿no?, sobre determinados temas de derechos humanos, inseguridad, corrupción, qué sé yo, y a la hora de la hora, bueno, ¿cuáles son los compromisos puntuales que asumen estos candidatos, ¿no? Entonces, y sobre todo creo que hay mucha desinformación. Nosotros que estamos involucrados en el tema y que lo venimos investigando hace años, determinamos algunas cifras, no todas las cifras son actuales porque el Estado no necesariamente tiene una información actualizada, pero vemos que muchos candidatos no conocen lo que está ocurriendo realmente, qué pasa con el programa de reparaciones, cómo se avanzó en educación, si se avanzó en salud, no se avanzó en salud, ¿no? A veces se habla las reparaciones en general, pero no se piensa qué están demandando las organizaciones de víctimas o cuánto ha avanzado el propio Estado en la institucionalización. ¿Qué se está demandando por un lado y por otro lado cuál es nuestra línea de base para utilizar un término claro? Porque si no estamos con el complejo de Adán también para mal y para bien, ¿no? De decir, bueno, yo acá voy a refundar todo y resulta que tienes cosas en marcha que por lo menos el candidato número 1 tiene que estar enterado, ¿no? Y número 2 tiene que decir qué cosa va a hacer frente a eso. No está ante un desierto, ¿no? Y hay data que existe en el propio Estado sobre algunos temas, en el caso de reparaciones, pero hay data que no existe absolutamente como las poblaciones LGTBI, que hay que construir una data sistematizada, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que conversar con los candidatos. Interesantísimo, y otra vez, ¿no?, hacer el llamado, ya pues, se habla mucho de cómo la academia se involucra, ¿no?, cuál es el aporte. Bueno, ahí está, pues, hagan caso. Entonces, gracias, Iris, por venir. Vamos a estar, como decía, detallando varias propuestas del plan. Le vamos a preguntar a los políticos cuál es su postura frente a estas propuestas y seguiremos conversando entonces y estaremos pendientes del evento entonces el 3 de marzo. Sí, muchísimas gracias. Los invitamos a todos al martes 1 de marzo en el Hotel Meliá. Martes 1 en el Meliá. Sí, exacto. Estoy con el 3. Martes 1 de marzo en el Meliá. 7:45, amigos, vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato.